Bienvenidos al módulo 2 de este curso Elemental 2020, en el cual vamos a hablar sobre reinversión de los programas de seguimiento para la promoción de la herencia en pacientes con trastorno afectivo bipolar. Vamos a aprender que hay distintas formas a través de las cuales podemos aumentar la herencia de nuestros pacientes y cambiar, por lo tanto, la historia natural de la enfermedad. Vamos a hacer este ejercicio a través de un recorrido de unas preguntas. Y les voy a proponer esta primera, en la cual vamos a hablar sobre el contexto, cuál es la importancia que tiene para nosotros poder aumentar la adherencia terapéutica en nuestros pacientes con enfermedad bipolar. Y para eso entonces hay algunos datos que nos van a servir como de contexto y que van a ayudar a que enmarquemos esta primera línea de trabajo. El trastorno afectivo bipolar obviamente tiene un deterioro clínico y todos lo conocemos muy bien cuando lo vemos en nuestra práctica clínica. Sin embargo, a medida que aumentan los episodios, tanto de la polaridad maníaca como de la polaridad depresiva, vamos entonces a aumentar la disfunción que pueden tener nuestros pacientes. Esto entonces es debido a que es poco probable que podamos determinar de manera muy práctica cuáles son los signos tempranos en los cuales nuestros pacientes van a empezar a descompensarse. Y eso nos obliga a que podamos reinventarnos algunas estrategias que permitan rápidamente identificarlos en un escenario clínico temprano. Y cuando hablamos del escenario clínico no nos referimos a necesariamente que el paciente esté en una institución de salud, sino lo más importante es que lo podamos hacer desde el contexto domiciliario. Es decir, que el paciente en su vida cotidiana puede identificar aquellos rasgos que pueden estar empezando a hablar de que el paciente va a tener una recaída. No hay muchos avances relacionados con el cambio en la historia natural de la enfermedad bipolar. Los medicamentos han servido, por supuesto que sí, y nos han facilitado algunos escenarios de mejoría. Sin embargo, todavía nuestros pacientes consultan de manera tardía y esto empobrece de manera significativa el pronóstico. La tasa de no adherencia en el trastorno bipolar es significativamente alta. Hablamos de que más o menos a 6 meses nuestros pacientes pueden cursar con un 60% de no adherencia. Eso quiere decir que 6 de cada 10 pacientes no van a estar haciendo un tratamiento de forma efectiva y por lo tanto la tasa de recaídas va a aumentar de manera considerable. Muchos datos nos han demostrado históricamente que, por ejemplo, en un paciente que tiene un episodio maníaco agudo, más del 80% de las veces ocurre después de que el paciente abandona el tratamiento farmacológico. Es decir, que la no adherencia se relaciona de manera directa con la presentación de los síntomas, tanto de la polaridad maníaca como de la polaridad depresiva. El abandono de la terapia con estabilizadores de ánimo, que es la piedra angular del tratamiento en pacientes con trastorno bipolar, aumenta 4 veces el riesgo de que el paciente vaya a tener una recaída y que aumente los costos en una hospitalización. Esto obviamente también aumenta la disfunción, no solamente del paciente, sino también de su entorno familiar, en el cual se ven obligados a modificar de manera drástica la dinámica común para poder adecuarse a un proceso de hospitalización, por ejemplo. Hoy conocemos que hay 2 tipos de no adherencia. El primer tipo es la adherencia intencional, que está dada básicamente por la decisión que tiene el paciente de no adherirse. Y esto puede ser secundario, por ejemplo, a la presentación de los efectos secundarios. Algunos de ellos los podemos modular a partir de la psicoeducación que podemos dar a nuestros pacientes para disminuir entonces la posibilidad de que ellos abandonen el tratamiento. Pero también es verdad que tenemos otro enemigo silencioso y es la adherencia involuntaria. La no adherencia involuntaria significa, en otras palabras, que por condiciones propias de la enfermedad, por ejemplo la anosognosia, el paciente no va a tener la capacidad de saberse enfermo y por lo tanto no va a continuar el tratamiento clínico. Esta posiblemente va a ser más difícil que la podamos tratar, sin embargo hay muchas intervenciones psicoeducativas que han cambiado la historia de la introspección en nuestros pacientes, pero vamos a concentrarnos posiblemente en la primera, en la que es mucho más dependiente de las intervenciones clínicas que como psiquiatras, que como médicos asistenciales podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Ahora, una vez que hemos identificado que hay varios tipos de no adherencia, vamos a continuar entonces hablando de un término que posiblemente va a ser novedoso y que espero que sea de gran impacto para ustedes. Hoy vamos entonces a continuar hablando en este módulo sobre la adherencia terapéutica en TAP sobre los fenotipos digitales. ¿Es posible identificar marcadores clínicos en los pacientes con trastorno afectivo bipolar a través de formatos electrónicos? Esta es una pregunta que es de fácil respuesta y vamos a hacerlo a través de la conceptualización de los fenotipos digitales en TAP. Vamos con ello a evidenciar que es posible que podamos intervenir en nuestros pacientes más allá de los modelos tradicionales de la psicoeducación que comúnmente conocemos. Este es un término que comúnmente no lo vemos relacionado en términos digitales. Nuestros fenotipos y los fenotipos han sido expresados en todos los tipos de enfermedades y, por supuesto, en el trastorno afectivo bipolar no es la excepción.
Pero hoy no vamos a hablar de aquellos endofenotipos cognitivos, conductuales o afectivos clásicos, sino que vamos a hablar del término de fenotipos digitales, un nuevo fenómeno que también nos va a ayudar a aumentar la adherencia terapéutica a nuestros pacientes. El concepto de fenotipo digital o firma digital o biomarcador electrónico, como también lo conocemos, es un término que acuñó John Turus y hace referencia a la captación de características clínicas particulares de los pacientes y que van a ayudar a obtener información relevante sobre la evolución de la enfermedad a partir de algoritmos que pueden ser modificados a través de procesamientos electrónicos. Muchas características clínicas que nos ayudan a identificar, por ejemplo, que nuestros pacientes están cambiando de fase, por ejemplo, o que nuestro paciente empieza a tener unos cambios fisiológicos significativos que pueden estar indicando que nuestro paciente está empezando una fase de hipomanía o que el paciente está pasando una fase de depresión, lo podemos censar a través de estas firmas digitales. Y este es el objetivo entonces con esta segunda pregunta, en que sí es posible que podamos identificar una semiología electrónica, una e-semiología en el paciente con trastorno afectivo bipolar. Para eso entonces es necesario que identifiquemos unos síntomas o unos signos que vamos a llamar objetivos en TAP, que es lo que nos va a permitir prender las alarmas, identificar que si hay variación en esas características clínicas de nuestros pacientes, posiblemente nos estamos enfrentando a una descompensación de su patología. Y eso implicará entonces que como clínicos podamos hacer intervenciones tempranas y por lo tanto vamos a cambiar la historia natural de la enfermedad. Es posible entonces que con estos fenotipos digitales en el paciente con trastorno afectivo bipolar podamos identificar tempranamente estrategias que nos permitan intervenir farmacológicamente, por ejemplo, y disminuir la severidad de la recaída y por lo tanto aumentar la duración de los periodos intercríticos. Muchas formas son posibles para que podamos identificar aquellos fenotipos digitales. Una de esos son la utilización de la tecnología, que ahora nos permite, por ejemplo, utilizar microsensores que tienen unos tamaños miniatura que permiten, por ejemplo, ubicarse prácticamente en todos los teléfonos digitales, incluso en algunos sensores corporales que se pueden digitalizar, por ejemplo, utilizando sensores en el reloj inteligente o, por ejemplo, sensores en la ropa, que van a empezar a marcar variaciones clínicas de las variables, valga la redundancia, justamente de esos patrones que tiene nuestro paciente y que nos va a permitir entonces acercarnos a los cambios fisiológicos que esperamos. Para esto entonces hay dos formas de captar la información y esto es muy importante que lo tengamos en consideración, dado que vamos a determinar cuán importante es el rol que tiene nuestro paciente en la identificación de estos fenotipos digitales. El primero de ellos son los datos que vamos a llamar pasivos y son pasivos porque el paciente no necesita ninguna interacción con el sistema para que los datos puedan ser obtenidos. Es decir, que el sistema de manera automática va a empezar a censar esas variaciones que puede tener nuestro paciente y el paciente va a continuar teniendo una vida absolutamente cotidiana. Sin embargo, estos datos suelen ser insuficientes y a veces requerimos datos que llamamos activos. Los datos activos son aquellos en los cuales el paciente participa de manera directa, por ejemplo, haciendo autorreportes del estado de ánimo, del cambio de la actividad física, de las horas que estuvo de sueño o cambios relacionados, por ejemplo, con el estado de ánimo en particular. La combinación de ambos datos, pasivos y activos, va a posibilitar que el algoritmo se enriquezca y que las alarmas tempranas que van a llegar al especialista sean mucho más completas, sean mucho más rápidas y la respuesta de, digamos, que va de vuelta el paciente va a ser mucho más rápida y oportuna. Con esto, insisto, es posible que podamos cambiar la historia natural de la enfermedad al identificar de manera temprana los cambios sutiles que tienen nuestros pacientes. Ahora, la pregunta sería, si ya tenemos, por ejemplo, programas tradicionales de psicoeducación, entonces, ¿por qué es importante cambiar o modular de alguna manera la incorporación, por ejemplo, de tecnologías de la información y la comunicación? Y hay muchos elementos que lo tienen en particular y que le van a dar, digamos, como un soporte mayor. Por ejemplo, muchos de los sistemas educativos y psicoeducativos que actualmente tenemos se desarrollan o se enmarcan en un contexto hospitalario. Es decir, el paciente y su familia suelen tener que ir sistemáticamente a una unidad hospitalaria a poder acceder a un servicio de psicoeducación. Esto tiene algunos bemoles que también son importantes considerar porque también disminuyen de manera importante la adherencia al paciente. Por ejemplo, todavía continuamos con la estigmatización.
Entonces, el hecho de que el paciente tenga que salirse de su rutina o de su cotidianidad, tener que desplazarse a una institución de salud, a una institución de salud que tiene además un contexto de enfermedad mental, va a hacer que el paciente tenga menor posibilidad de que pueda tener una vida normal. El segundo elemento es que el hecho de que el paciente tenga que ir con su familia, por ejemplo, de manera sistemática a un centro de salud para poder acceder a los servicios de psicoeducación, hace que el paciente tenga que alterar su rutina diaria. Y esto va a hacer, por ejemplo, que no pueda desempeñar un trabajo o un estudio de manera ordinaria, dado que tiene que interrumpir en la semana esas actividades para poder disponer del tiempo necesario a desplazarse a una institución de salud para recibir esta actividad. Entonces, los fenotipos digitales van a cambiar esta realidad y nos van a posibilitar que el paciente en su vida diaria, en su cotidianidad, en su casa, pueda acceder al reporte de información clínica relevante. Adicionalmente, que pueda beneficiarse de la psicoeducación al cual van a ser, digamos, la respuesta enviada por el especialista a través de los medios digitales, y de esta manera el paciente puede continuar una vida bastante común. Adicionalmente, hay otro escenario muy importante. Los escenarios de psicoeducación van a estar rodeados de un contexto grupal, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con espacios en los cuales los pacientes van a compartir con otros. Estos medios digitales van a ayudar, por ejemplo, a que podamos individualizar los programas, facilitando que el paciente se sienta mucho más cercano, de que el paciente se sienta mucho más identificado y que los programas estén dirigidos a las particularidades de cada uno de los manejos que el paciente va a tener. Entonces, estos fenotipos digitales disponemos de mucha información en la literatura. Hoy yo les quiero compartir al menos unos 5 elementos que van a ayudar a identificar por qué es posible de manera temprana encontrar aquellas variables clínicas en nuestros pacientes que van a cambiar la historia de la enfermedad. Por ejemplo, si utilizamos los acelerómetros o el GPS que está en los teléfonos digitales, vamos a encontrar que los cambios motores, que pueden ser uno de los principales marcadores de agudización en los síntomas del paciente con TAP, se pueden identificar de manera temprana. Asimismo, sensores de electrocardiograma que van a cambiar, por ejemplo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y este es un indicador muy importante en los estados depresivos. Luego también tenemos sensores de temperatura. El hecho de que el paciente tenga cambios importantes, y algunos de ellos incluso bastante sutiles de la temperatura, van a indicar que el paciente está aumentando su actividad física y posiblemente el paciente está entrando en una hipomanía. Eso ocurre también, por ejemplo, con datos tan importantes como la frecuencia de uso del teléfono inteligente, es decir, cuántas veces ingresa al chat, cuántas veces envía mensajes, cuántas veces escribe, y el número de palabras que están contenidos en cada uno de los mensajes va a mostrar que hay una variabilidad, digamos, en el patrón de funcionamiento normal del paciente, y posiblemente el paciente se está activando. Y otro elemento que es bastante significativo, ahorita lo vamos a profundizar un poco más, tiene que ver con el estilo en el lenguaje que el paciente utiliza. Análisis de las conversaciones que el paciente tiene a través de su teléfono electrónico, de su teléfono inteligente, hacen, por ejemplo, que podamos identificar las pausas, el número de palabras que está utilizando, la entonación y los cambios prosódicos que van a indicar que nuestro paciente posiblemente está cambiando de una fase maníaca a una fase depresiva. Estos cambios entonces van a posibilitar que sea necesario que podamos reconfigurar la alianza terapéutica. La relación que tenemos con nuestros pacientes cambia cuando en ella van a haber mediadores, por ejemplo, como las tecnologías de la información y la comunicación. En cualquier acto médico, la alianza terapéutica es fundamental, pero en psiquiatría juega un papel fundamental y eso es mucho más especial. Entonces, en este tema de los fenotipos digitales, es necesario reconfigurar la alianza terapéutica, porque estamos hablando de que hay un mediador entre el médico y el paciente que va a configurar o que va a cambiar la forma de la relación. Entonces, ¿será posible que tengamos que reconfigurar el paradigma de la relación terapéutica para el uso de la semiología en los pacientes con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar? Vamos a tratar de responder entonces esta pregunta con un par de anotaciones que quiero compartir con ustedes. La alianza terapéutica entonces determina el éxito del tratamiento. Cuando no nos enganchamos con nuestros pacientes, cuando no establecemos una comunicación efectiva con ellos, es poco probable que el paciente sea adherente y por lo tanto ya estamos perdiendo uno de los principales pilares para el tratamiento efectivo en trastorno afectivo bipolar. La alianza terapéutica entonces va a variar en muchos conceptos y hoy quiero traerles algunos elementos que pueden ser necesarios, que sean cambiados o reconfigurados en términos de nuestro relacionamiento con los pacientes a través de medios digitales.
Entonces, cuando empezamos a hablar de la relación terapéutica, vamos a encontrar que es necesario establecer un vínculo que sea efectivo y generalmente afectivo entre el paciente y su terapeuta. Y esto va a llevar a un acuerdo tácito que hay de que el paciente va a permitir que el psiquiatra en este caso pueda intervenir con distintas herramientas para cambiar la historia natural de la enfermedad. Y esto entonces va también a configurar el establecimiento de unas metas terapéuticas. Lo ideal sería que pudiéramos coparticipar en esta relación terapéutica y facilitar que el paciente pueda también proponer algunos elementos que él considera relevantes para que sea mucho más efectiva esta relación. Cuando entonces lo estamos hablando en términos de los fenotipos digitales o la relación que vamos a tener que tener con nuestros pacientes cuando utilizamos estas tecnologías de la información y la comunicación, va a ser necesario que consideremos 3 escenarios clínicos. El primero es que necesitamos disimular o hacer menos tensa aquella relación automatizada de la experiencia que tiene el paciente con ese medio digital. Es decir, que el paciente no sienta que está interactuando simplemente con un teléfono inteligente, sino que a través del teléfono inteligente hay una comunicación efectiva con su terapeuta y que el paciente necesita sentirla cercana para que sea efectiva. El segundo escenario que vamos a compartir es la personalización. Y la personalización de estos medios digitales se puede hacer incluso de manera automatizada. Es decir, es distinto cuando al paciente le llega un mensaje de texto genérico a que le llegue, por ejemplo, un mensaje de texto que tenga incluido, por ejemplo, su nombre o su apellido, o incluso, como se ha utilizado en algunos ensayos clínicos, elementos muy particulares de cada paciente, por ejemplo, como su sobrenombre o como comúnmente hablan de él en casa. Y esto hace que el paciente sienta una personalización y por lo tanto va a tener un mejor relacionamiento con estos medios digitales. Y finalmente también tenemos que tener la posibilidad de que el paciente pueda hacer un procesamiento emocional de aquella información que se está generando y que va a suscitar en él algún cambio emocional. El paciente tiene la capacidad entonces de poder interactuar con el sistema para que el terapeuta que está detrás pueda intervenir efectivamente en esa regulación emocional que puede suscitarse al participar o al, poner en común algunos datos clínicos que son sensibles, por ejemplo, del paciente. Entonces, en la común relación terapéutica tradicional del médico y el paciente, en estos términos de los fenotipos digitales tendríamos que utilizar una tríada terapéutica, una alianza triádica en la cual vamos a tener sistemas persuasivos. Estos sistemas persuasivos están mediados y están diseñados sobre todo por un sistema de comunicación recíproca, es decir, el paciente y su terapeuta, en este caso el psiquiatra, pueden interactuar de manera dinámica en el establecimiento de esta relación terapéutica. Y esto es lo que quiero compartir con ustedes en esta gráfica que ustedes van a estar viendo, en el cual vamos a ver que una vez el paciente está con su medio digital, puede ser una tablet, puede ser un computador, puede ser un portátil o puede ser un teléfono inteligente, entonces el paciente va a recibir una interfaz o va a comunicarse con una interfaz que le va a posibilitar 2 cosas. Uno, registrar información y segundo, recibir una retroalimentación de la información que el paciente está digitando o que el sistema está captando. Y para esto, entonces, es importante que sea personalizado, como ya lo mencionábamos. Esto hará mucho más familiar el uso de la plataforma y el paciente no sentirá que está hablando con un sistema electrónico artificial, sino que está interactuando con alguien que detrás de este medio tecnológico le está ayudando terapéuticamente en su manejo. Por eso, entonces, estos sistemas tienen que ser interoperables y que además tengan diálogos de soporte, de manera tal que entonces el paciente pueda recibir cosas, por ejemplo, como recordatorios de los objetivos terapéuticos. Por ejemplo, que el paciente recuerde alarmas de cuándo tiene que tomarse la medicación. Por ejemplo, que le lleguen elementos relacionados con signos de alarma tempranos y que se le ponga de manifiesto al paciente que está teniendo cambios importantes, por ejemplo, en su conducta y que esto puede ser un factor de riesgo para que pueda empeorar la continuidad de su tratamiento. De esta manera, entonces, podemos construir un vínculo diferente. No estamos, en una relación típica directa, estamos mediados por una tecnología, pero también podemos establecer ahí un vínculo. Vamos a precisar cuáles son las metas de nuestro tratamiento y esto es muy importante que sean objetivas para cada paciente y que no se utilicen modelos, genéricos, sino que puedan ser diseñados para cada uno de las particularidades que nuestros pacientes tienen.
Asimismo, se determinan aquellas tareas que son necesarias para que la alianza terapéutica se fortalezca. Y entonces en este tema vamos a, por ejemplo, poner un ejemplo relacionado con que el paciente se pueda comunicar incluso en situaciones en las cuales no tenga que comunicar un signo o un síntoma, sino que el paciente pueda comunicarse y que reciba una retroalimentación, por ejemplo, de un logro que haya tenido en el trabajo o de un logro que haya tenido en el estudio. Y esto hace que pueda establecerse una comunicación mucho más fluida y no solamente en términos del riesgo de crisis, por ejemplo. Y esto entonces va a demandar que siempre tenemos que tener una disponibilidad interactiva. Es decir, que no podemos simplemente poner a que el sistema actúe de manera automática, sino que detrás de él haya siempre una persona que esté recibiendo, que esté devolviendo la información, que esté interpretando y que esté cambiando entonces la respuesta que nuestro paciente nos está dando a través de este sistema. Hasta ahora en el módulo 2 de Elemental 2020 hemos resuelto 3 preguntas, una relacionada con la importancia de la adherencia terapéutica en TAP, hemos hablado de los fenotipos digitales aplicados a esta patología y luego hablamos de la necesidad de reconfigurar, por ejemplo, la relación terapéutica cuando está mediada por tecnologías de la información y la comunicación. Vamos a continuar entonces con esta dinámica de preguntas y vamos a introducir ahora la pregunta siguiente y ¿es posible que yo a través de un teléfono móvil pueda monitorear de manera efectiva a mis pacientes con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar? Voy a tratar entonces en estos minutos que siguen de responder esta pregunta buscando que podamos usar de manera efectiva la tecnología y aumentar la posibilidad de que nuestros pacientes sean mucho más adherentes. Vamos entonces a hacerlo a través de un recorrido rápido por las principales herramientas de salud móvil que están en este momento disponibles para ser aplicadas en trastorno afectivo bipolar. Como sabemos, nuestros pacientes con trastorno bipolar son bastante heterogéneos. Esta es una de las características clínicas de la enfermedad. No conocemos un paciente que sea similar al otro. La manifestación de los síntomas en las distintas polaridades de la enfermedad varían ostensiblemente entre un paciente y el otro y por lo tanto no podemos determinar de manera rápida o universal mejor una predicción del curso del trastorno de la enfermedad. Hay diferencias, digamos, que tenemos nosotros con otras especialidades. Por ejemplo, el seguimiento de los pacientes hipertensos puede ser en términos de estas tecnologías un poco más fácil porque tenemos una meta, por ejemplo, en la presión arterial. Nosotros no disponemos de esas variables objetivas para poder determinar el seguimiento clínico de nuestros pacientes y eso hace que tengamos que enriquecernos clínicamente con muchas otras herramientas. Por eso es la posibilidad de que podamos empezar a incorporar a nuestra práctica clínica escenarios prácticos, por ejemplo, como el uso de los teléfonos móviles para monitorear a nuestros pacientes. Las familias suelen identificar rápidamente cuando nuestros pacientes cambian, digamos, sus patrones vitales. Para el paciente esto suele ser un poco más difícil de identificar y para el paciente no es tan fácil saber cuándo está aumentando, por ejemplo, la velocidad del procesamiento mental o, por ejemplo, cuándo está aumentando su actividad motora o cuándo el paciente está enlenteciendo, por ejemplo, su producción intelectual si estuviera en una fase depresiva. Esos cambios que también necesitamos que no solamente los perciba la familia, sino también el paciente, van a ser posible, por ejemplo, con el uso de estas tecnologías de las que vamos a hablar ahorita. Si lo hacemos de manera oportuna, podemos entonces volver a cambiar el curso de la enfermedad. Disminuimos la severidad del episodio agudo, aumentamos la duración intercrítica que tiene el paciente y por lo tanto mejoramos su funcionalidad a largo plazo. Muchos estudios, obviamente relacionados, la mayoría de ellos en Estados Unidos, han mostrado, por ejemplo, datos importantes como que hasta el 67% de los pacientes que tienen una enfermedad mental tienen acceso efectivo a un teléfono móvil. Y de ellos, paradójicamente, los pacientes con trastorno afectivo bipolar son los que tienen el mayor uso de smartphone. Digamos, si lo comparamos con otros pacientes con otros cuadros, por ejemplo, el típico paciente psicótico del espectro esquizofreniforme, tiene una menor usabilidad de estos últimos de los teléfonos inteligentes. Esto es una ayuda muy importante para nosotros porque indica que podemos monitorear a nuestros pacientes, por ejemplo, de un uso cotidiano del teléfono celular. La vida cotidiana entonces es fundamental porque lo que queremos es identificar tempranamente aquellos cambios sutiles que tiene el paciente sin que necesariamente aparezca un episodio de hipomanía o de manía florida en la cual pues seguramente va a ser obligatoria la hospitalización. Entonces, al utilizar los teléfonos inteligentes que son un elemento muy cotidiano y que para todos es bastante familiar, va a ayudar, por ejemplo, a que hayan variaciones importantes. Algunas de ellas muy sutiles que se pueden percibir, por ejemplo, con la usabilidad de este teléfono. Entonces el paciente puede determinar todos los días
una caracterización de su estado de ánimo. Puede, por ejemplo, indicar cuál es su nivel de actividad física. Y estas variables que son reportadas por el paciente como datos activos, como ya lo vimos, también pueden ser corroborados a través de la gestión de datos pasivos a través de sensores. El uso de los teléfonos inteligentes ha aumentado de manera significativa en las últimas décadas. Digamos que la posibilidad de que todos tengamos el acceso a uno de ellos también se ve en los pacientes que tienen enfermedad mental. Por ejemplo, para el 2018 se estimaba que más de 2.500.000 de personas poseían y habían utilizado un teléfono inteligente. Quiere decir esto que entonces la posibilidad de que un paciente con enfermedad mental y específicamente con trastorno bipolar lo pueda hacer. Esto tiene otra facilidad muy importante y es que las mediciones se hacen en el contexto del paciente. Son mediciones ecológicas que son mucho más relacionadas con la vida real y que ejemplifican lo que el paciente está viviendo día a día. Por eso no es necesario que tengamos que incorporar otras medidas, por ejemplo, tener que hacer que nuestro paciente vaya a las instituciones de salud, sino que él pueda desenvolverse en su vida cotidiana y nosotros podamos identificar aquellos pequeños cambios que vamos a tener. Entonces, a través de estos teléfonos celulares, el paciente va a tener cambios, por ejemplo, en el número de mensajes de texto que produce, por ejemplo, en el número de palabras que utiliza en los mensajes de texto, por ejemplo, a través de medición de los pasos que realiza o incluso la medición de la frecuencia cardíaca, que van a estar determinando que el paciente se está hiperactivando o que el paciente, por el contrario, está disminuyendo su actividad basal. Y esto entonces prende las alarmas de que posiblemente nuestro paciente tenga alteraciones en el patrón de sueño, en el patrón de la alimentación o en el modelo de relación que tiene con sus pares. Por lo tanto, entonces estaremos identificando de manera rápida los pacientes que están empezando a tener una crisis. Hay muchas aproximaciones para poder encontrar a los pacientes y poder identificar esos cambios que empieza a tener. Hay un elemento, un modelo, que es el que está a partir de múltiples sensores que se pueden ubicar de manera activa y pasiva. Algunos de ellos a través de los teléfonos celulares inteligentes y también algunos aditamentos que pueden, aplicarse al paciente, por ejemplo, como reloj inteligente, que va a empezar a marcar esa variabilidad clínica. Varios escenarios clínicos lo han mostrado, ¿cierto? Y vamos a hablar entonces aquí de algunos estudios clínicos que son relevantes para que podamos tener el soporte técnico que va a darnos la luz científica de que esto sí tiene evidencia. La aplicación MOS es una aplicación que sirve para detectar a través de múltiples sensores la variabilidad que tiene clínica los pacientes con depresión bipolar. Este es utiliza un algoritmo de aprendizaje automático que a partir de los datos del GPS, del Wi-Fi y del acelerómetro que tiene el teléfono móvil, identifica la capacidad de lentecimiento que empieza a tener el paciente en su actividad motora y por lo tanto el paciente empieza a marcar cambios relacionados con la depresión. Digamos que los cambios más rápidos que nosotros podemos censar en un paciente con trastorno bipolar y aquello que llamamos como variables clínicas objetivo son específicamente el movimiento y el sueño. Entonces vamos a hablar de la evaluación de los sensores de movimiento que se pueden aplicar tanto en los teléfonos móviles como incluso a través de aditamentos que van a estar aplicados en el tórax o en el abdomen. Y esto va a empezar a medir no solamente el número de pasos que el paciente da en el día, sino también la variabilidad de la frecuencia cardíaca, del aumento de la temperatura e incluso de la sudoración que el paciente empieza a tener. Cambios en estos patrones basales en nuestros pacientes va a determinar que el paciente está haciendo, una modificación de su rutina y puede estar pasando a una hipomanía o si empieza a disminuir la frecuencia en la cual está teniendo la actividad motora, pues podría estar entonces relacionando que el paciente empieza a tener un episodio depresivo. En un estudio clásico del 2013 se ha encontrado que cuando se monitoriza la actividad motora de nuestros pacientes, específicamente en un modelo de depresión, lo que encontraron de manera significativa es que las actividades diurnas se relacionan directamente con el estado de ánimo. Es decir, que a menor actividad diurna que tienen nuestros pacientes, mayor es la escala en la severidad que puntúa el paciente cuando tiene una depresión. Y esto se puede comprobar cuando el paciente empieza a tener pruebas terapéuticas, es decir, cuando el paciente se somete a un tratamiento antidepresivo efectivo, la normalización de su patrón de actividades diurnas empieza a asemejarse al de la población general. Este mismo estudio clásico, que les repito que es conocido desde el 2013, encontró diferencias muy importantes, por ejemplo, en el análisis de la marcha, encontrando que hay un enlentecimiento
en los movimientos sincrónicos de la marcha en el paciente que está deprimido. Esto clínicamente para nosotros es evidente cuando estamos frente a frente del paciente, pero la ventaja es que esto se puede hacer con el paciente en su vida cotidiana sin que necesariamente esté en un contexto hospitalario, que no esté siendo observado directamente por el médico y que de manera mucho más temprana lo podamos identificar. El otro escenario que también es muy conocido son los modelos de evaluación a través de sensores de electrocardiograma. La variabilidad de la frecuencia cardíaca ha sido estudiada ampliamente en muchas patologías psiquiátricas y ya conocemos que existe una relación muy importante entre la tasa de variabilidad de la frecuencia cardíaca y, por ejemplo, el diagnóstico de depresión. Esto es bastante significativo, no solamente en los pacientes deprimidos, que es posiblemente en donde más evidencia hay disponible, sino también en los pacientes que tienen un episodio maníaco, en la cual, digamos, los pacientes deprimidos empiezan a tener una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y este es un parámetro muy importante de salud cardiovascular. La variabilidad de la frecuencia cardíaca determina la salud de nuestro sistema cardiovascular. Por eso es la razón por la cual los pacientes con depresión tienen un riesgo mayor de muerte a causa de la enfermedad cardiovascular. Y es que esa imposibilidad que tiene el sistema cardiovascular de acomodarse a los cambios fisiológicos no permite que hayan sistemas efectivos de perfusión y por eso aparece entonces de manera temprana la muerte en estos pacientes. Este mismo escenario ocurre en los pacientes que tienen hipomanía o manía, en la cual hay un aumento significativo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, pero este es un aumento que obviamente es patológico y que está marcando un estrés en el sistema y por lo tanto está demandando mayor oxigenación tisular y esto se manifiesta, por ejemplo, con los cambios conductuales del paciente. Por lo tanto, la variabilidad de la frecuencia cardíaca va a manifestar de manera muy rápida, oportuna, temprana y que se puede censar con la cotidianidad del paciente para que podamos hacer intervenciones rápidas en la identificación de las crisis. También es posible que podamos identificar síntomas objetivos en nuestros pacientes con trastorno afectivo bipolar, por ejemplo, con la medición de sensores de temperatura corporal. Como lo mencionábamos ahorita, digamos que esta es una variable bastante sensible cuando hay cambios en la actividad corporal. En el transcurso del día es normal que ocurran variaciones en la temperatura, pero esta cambia de manera drástica cuando el paciente empieza a tener una hiperactividad motora o incluso cuando el paciente empieza a tener un enlentecimiento motor. Entonces, cuando encontramos que no hay correlación, por ejemplo, de actividades rutinarias cotidianas que tiene el paciente con el aumento de la temperatura, esto podría estar indicando que el paciente está haciendo cambios en su nivel y en la cantidad de actividad motora que el paciente esté teniendo. Varios estudios lo han demostrado, tanto en escenarios de pacientes deprimidos como en pacientes con un episodio maníaco, por ejemplo. Entonces se encontraba que esas variaciones en la temperatura se reducían cuando el paciente empieza a tener un episodio depresivo, pero que empieza a acelerarse o a hacerse mucho más manifiestas cuando el paciente empieza a tener un episodio maniforme. Estas características son diferentes tanto en el patrón de día como en el patrón de noche, encontrando una variación importante en los pacientes deprimidos que tienen una disminución en la temperatura, digamos, durante las horas de sueño o específicamente en las horas nocturnas. No solamente entonces, digamos que hay sensores relacionados con la temperatura, no solamente hay sensores relacionados con el aceleramiento motor, no solamente hay sensores relacionados con la frecuencia cardíaca, sino que también hay unos sistemas integrados mucho más enriquecidos que los que incluyen una sola variable y son, por ejemplo, los sistemas integrados en los sistemas móviles. Por ejemplo, el sistema Monarca, que es un estudio clásico que también ha identificado fenotipos digitales muy importantes en TAP, ha demostrado que se pueden interactuar datos activos y datos pasivos para poder marcar, por ejemplo, cambios en el patrón de sueño del paciente, en la variabilidad en el estado de ánimo, el número de actividades que el paciente hace, el número de tabletas al día que el paciente ingiere y otros síntomas relacionados con la actividad de la enfermedad y también marcadores de adherencia. Este estudio clásico, el Monarca, incluyó, por ejemplo, variables clínicas muy relevantes que indicaron cómo se relacionan directamente el autorreporte que tiene el paciente con escalas que podemos evaluar de manía y de depresión. Y encontraban que hay una correlación directa entre los datos autorreportados y los niveles que podemos objetivamente identificar en un estado clínico del paciente cuando hacemos una medición a través de escalas que ya están codificadas y que ya tenemos estandarizadas en nuestros niveles de atención clínica.
Eso quiere decir que no necesitamos que el paciente tenga que llegar al hospital para poder aplicar una escala, sino que de esas variaciones que se pueden encontrar a través de los sistemas móviles como el Monarca van a ayudar a que lo podamos identificar de manera más temprana. En este momento está disponible ya un segundo estudio, el Monarca 2, que está poniendo a prueba este sistema de hemocenso para poder determinar cómo impacta sobre el curso de la enfermedad. Ya sabemos que funciona para identificar los síntomas de manera transversal. Ahora el estudio de la fase 2 lo que está buscando es identificar si esto cambia el curso de la enfermedad bipolar. Probablemente y de manera a priori, con toda la información que hemos construido hasta ahora en este segundo módulo del curso Elemental 2020, podemos aproximarnos a pensar que posiblemente sí van a haber cambios en la historia de la enfermedad bipolar si de manera temprana se intervienen los episodios críticos. Y finalmente, un escenario que posiblemente sea bastante controversial es el análisis de voz, como lo mencioné ahorita. El sistema a priori es una aplicación de teléfonos móvil que mide la cantidad de palabras que el paciente produce durante sus conversaciones. Esto hace que los teléfonos entonces estén controlando las conversaciones que el paciente tiene. Obviamente esto se va a enmarcar dentro de una relación terapéutica y aplicando todas las medidas de confidencialidad iguales a las que tendríamos cuando nuestro paciente está enfrente de nosotros en el consultorio y empieza a contarnos, digamos, los detalles de su vida diaria. Y esto está sometido a absoluta reserva, igual que lo hacemos con el secreto profesional. Este sistema entonces va a identificar, por ejemplo, la prolongación de los silencios, por ejemplo, el número de palabras que utiliza el paciente durante sus llamadas telefónicas, los cambios que tiene la entonación y los cambios que tiene la prosodia. Esto va a determinar en un algoritmo que está codificado ya, determinando que el paciente está cambiando la velocidad de su discurso, el nivel de producción intelectual y, por lo tanto, posiblemente esté representando la taquipsiquia clásica que vamos a encontrar en un paciente, por ejemplo, que está entrando en una hipomanía o en una manía. Este tiene una ventaja adicional y es que este sistema tiene un circuito de retroalimentación que llega directamente al terapeuta para poder de manera temprana intervenir en el paciente. Algunos de estos casos entonces, que son solamente el alertamiento que está empezando una hipomanía, no va a ser necesario, por ejemplo, la consulta a un hospital o que sea necesario que el paciente pueda tener una hospitalización. Basta con que se haga una reconfiguración de su esquema terapéutico, posiblemente que se ajusten las dosis del estabilizador del ánimo o que se module con otro antimaníaco y esto va a hacer que el paciente se ahorre una estancia hospitalaria. En este momento también el estudio a priori está teniendo una segunda fase en la cual se están ampliando los resultados de la primera prueba, que era una prueba piloto, y que se están haciendo con estudios de efectividad, digamos como en tiempo real, con pacientes en la vida cotidiana. También habíamos hablado ahorita de los sensores de electroencefalograma, ¿cierto? Y electrocardiograma. Estos sensores que van a dar muestra de variabilidad clínica muy significativa, también entonces va a estar representado específicamente en las tasas de variación de la frecuencia cardíaca. La precisión que se ha encontrado entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como lo mencioné antes, y que el paciente se pueda determinar si es eutímico, si está deprimido, si está en un estado mixto o está en un estado maníaco, puede tener una precisión cercana al 99%. Es decir, que hay una correlación directa entre la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la manifestación del estado de ánimo de nuestros pacientes. Esto hará entonces que de manera muy rápida, e insisto, con el paciente en su vida cotidiana, podamos identificar de manera temprana estos cambios. Y no quiero dejar de decir una cosa que es muy importante también, y es el elemento de la actigrafía. La evaluación por actigrafía también va a modificar la historia natural de la enfermedad en TAP y el seguimiento ambulatorio. El estudio SIMBA también es un estudio clásico, evalúa la información social que tienen los pacientes con trastorno afectivo bipolar y recoge información tanto de datos activos como de datos pasivos. Empieza a correlacionar, por ejemplo, el nivel de actividad que tiene el paciente en las redes sociales, en la interacción, por ejemplo, en los mensajes de texto o en la forma en que entra y sale de las redes sociales con datos que son proporcionados por el GPS, en los cuales una vez se ponen a competir ambos datos, va a encontrar un aumento, por ejemplo, motor. Aquel dato clásico que tenemos en nuestros pacientes cuando tienen un aumento de la energía dirigida a un fin, que está determinando entonces que el paciente está entrando en una fase de hipomanía o incluso de una manía. Entonces, esta configuración de datos activos y pasivos va a ayudar a que podamos identificar tempranamente los cambios que tienen nuestros pacientes. Hay una pregunta clave
que es muy importante que la podamos tener en consideración, y es que posiblemente muchos de estos modelos han sido probados en otras latitudes, modelos europeos o modelos anglosajones, en los cuales digamos que el acceso a la tecnología, a la información y por supuesto los sistemas de salud varía considerablemente con los nuestros. Entonces, ¿será posible que en el contexto latinoamericano el uso de programas de seguimiento en pacientes con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar lo podamos hacer a través de estos modelos interactivos? Esta pregunta entonces es la que quiero responder a través de este recorrido que vamos a hacer brevemente por el futuro de los programas de seguimiento para la promoción de la adherencia en trastorno afectivo bipolar y cómo se pueden estos ser apropiados por nuestros pacientes, digamos, de nuestro medio. Es posible entonces que haya un cambio en el modelo de psicoeducación tradicional. ¿Sí? No necesitamos entonces que nuestros pacientes necesariamente estén en un contexto hospitalario para que los podamos atender. También lo podemos hacer mientras ellos están en la vida cotidiana, y esto lo podemos incluir si empezamos a considerar, por ejemplo, la propuesta que tienen nuestros pacientes con relación de la participación en el tratamiento. Estos modelos también han sido importantes en los pacientes con esquizofrenia. Los pacientes con psicosis grave se ha propuesto que ellos puedan también participar de alguna manera y proporcionada a su nivel de enfermedad en los modelos terapéuticos que les vamos a hacer. Esto también aplica entonces de manera directa en los pacientes con trastorno afectivo bipolar. Involucrar al paciente en la toma de decisiones para dirigir el modelo de intervención va a ser determinante de que el paciente pueda ser adherente a nuestro tratamiento. Y esto entonces va a posibilitar que podamos incluir la posición que tiene el paciente, que pueda tener acceso a información, que pueda conocer cuáles son los medios disponibles a los cuales hoy tenemos acceso, que el paciente haya comprendido la información. Eso también es muy importante. A veces no basta con que le expliquemos al paciente, también es necesario que podamos verificar que la información que le hemos dado ha sido captada de manera efectiva. Y también vamos a considerar los valores que son importantes para el paciente. Por ejemplo, si para un paciente es importante tener una normalidad en su vida cotidiana, entonces tenemos que fortalecer los escenarios de psicoeducación que no sean institucionales. Hay otros pacientes, por ejemplo, que necesitan, digamos, esa relación terapéutica mucho más cercana y que los modelos clásicos de psicoeducación van a ser pertinentes para ellos. Por eso es importante que podamos individualizar el tratamiento que vamos a tener con cada uno. La mejoría de la adherencia también va a ser importante cuando sea personalizada. Es decir, este es un enfoque clásico también de los nuevos modelos de adherencia que permite que cuando se identifican las variables clínicas y las variables sociales de cada paciente, se le pueda proporcionar un plan de adherencia que sea específico. Esto anula entonces la posibilidad que tenemos de grupos psicoeducativos tradicionales en los cuales los pacientes, independientemente de su edad, de su género, de su nivel educativo, de su nivel social, se encuentran para tener, digamos, una sesión relacionada con la educación. Estos modelos de adherencia personalizada lo que buscan es que los programas se redirijan a las particularidades de cada uno de los pacientes. Y recordemos que los pacientes no son los únicos actores de esta relación. También es importante involucrar a la familia. La familia modifica toda su cotidianidad para poder apoyar el proceso terapéutico que está teniendo el paciente. Entonces, todos los módulos, por ejemplo, que se proponen en los programas de adherencia personalizada están orientados a identificar las características clínicas de cada paciente y les hace un diseño personalizado, pues como su nombre mismo lo dice. Esto hace entonces que el paciente tenga una mayor tasa de adherencia y que pueda estar relacionado mucho más fácil con el compromiso terapéutico.